ahorita que ya hemos terminado la sección de introducción, ¿no? Y luego tendríamos que pasar a este punto. Ya. Bueno, en este punto, entre otras cosas, como indica acá, debo de poner de manera clara cuáles son los datos de entrada de mi trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una mini central hidroeléctrica, necesito el dato del flujo del el caudal de agua, ¿no? En ese lugar donde me encuentro, ¿no? Si no, no voy a poder dimensionar nada. Si quiero hacer una planta fotovoltaica, necesito de todas maneras el nivel de irradiancia solar. Y así, ¿no? Si quiero analizar el desempeño de las líneas frente a las descargas atmosféricas, entre otros datos, necesito el, el nivel isoceráunico, ¿no? O la densidad de descargas a tierra, ¿no? De descargas atmosféricas a tierra, la densidad de descargas atmosféricas a tierra necesitaría. ¿Ya? Y así, para sus respectivos trabajos, ustedes ya más o menos en base a lo que otros autores han hecho y lo que ustedes también han leído por propia cuenta, no solamente de las revisiones, ya más o menos deben de saber qué datos van a necesitar, ¿no? Ya, esos datos que ustedes ya están identificando, tienen que ponerlo de manera clara, ¿no? Es decir, la metodología, los datos de entrada de la metodología propuesta son, ahí comienzan, ¿no? 1, 2, 3, ahí describen, ¿no? Ya. Luego voy a mostrarles un ejemplo de un artículo, ¿no? Como más o menos se debería hacer, ¿ya? Pero, ya. Luego que uno ya describe los datos, eh, los datos de entrada, no queda por ahí, o sea, no es simplemente yo decir, necesito, digamos, la densidad de descargas atmosféricas en la zona de interés. No es suficiente con decir eso, sino luego viene una parte, digamos, que mi sección de metodología es la sección 2. Entonces, en la sección 2.1, yo puedo poner datos de entrada y bueno, datos de entrada y describir, ¿no? Dentro de esa sección, por ejemplo, descargas atmosféricas, ya que era uno de mis datos de entrada, densidad de descargas atmosféricas. Y dentro de ese subtítulo debería de colocar yo los datos de densidad de descargas atmosféricas pueden ser obtenidos de estaciones meteorológicas, así, ¿no? También es posible obtener de esta forma, ¿no? Este tipo de datos puede ser disponible, puede encontrarse en en este, digamos, en este repositorio y colocan ahí una fuente. Tienen que informar ustedes a los lectores, a los que vayan a leer su trabajo, de dónde es que se pueden obtener esos datos, ¿no? Porque eso de ahí, ¿qué indica? ¿Qué demuestra? Que ustedes verdaderamente van a tener toda la información necesaria para que en un futuro, digamos, puedan concluir el trabajo que están proponiendo, ¿no? No es simplemente decir, necesito eso, pero ¿y si no lo tengo? Ahí hay un problema, ¿no? Si tú no tienes datos para una metodología o para algo que tú quieres hacer, entonces tienes que pensar y cambiar de metodología, una metodología más simplificada que no dependa de eso. Tendrás que buscar ahí lo que hayan hecho otros autores de otras formas para calcular algo que a ti te interesa, pero que no necesite tal vez datos tan sofisticados, ¿no? Datos que tú no puedas tener. Ya, eso también forma parte del trabajo, ¿no? De investigación. Eh, Saber de dónde uno va a sacar los datos de entrada, ¿no? O sea, identifico los datos de entrada y luego explico de dónde o cómo se puede conseguir esos datos de entrada, ¿no? Quiero modelar el impacto que ocasiona la generación fotovoltaica en las redes de distribución. ¿Qué necesito? Necesito las curvas típicas de demanda de los consumidores. ¿Qué necesito? Un modelo de generación del sistema fotovoltaico.
¿Qué necesito? Necesito las características eléctricas de la red de distribución que estoy analizando, ¿no? ¿Dónde consigo eso? La red eléctrica, una manera de conseguir es con contacto directo con las concesionarias, ¿no? Es un poco complicado porque son celosas con esa información. Alternativa, puedo, digamos, por simple inspección, crear la topología de la red y en base a los estándares que maneja la concesionaria, eso sí es un poco más abierto, sus especificaciones que normalmente ellos utilizan, ¿no? Memorias de construcción y puedo yo más o menos saber, por ejemplo, por qué tipo de cable ellos normalmente se inclinan, ¿no? Y en función a eso puedo determinar calibre, hacer de alguna forma, tratar de obtener los datos que yo necesito, ¿no? Porque voy a necesitar de todas maneras la resistencia, reactancia de los cables, ¿no? Las longitudes voy a necesitar, ¿no? Entonces, tengo que yo explicar, ¿no? ¿Cómo es que voy a tener esos datos que yo necesito para, este, para llevar a cabo mi investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso y traten de pensar en ese sentido en lo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Qué necesitan y cómo pueden obtener, cómo se puede obtener eso de ahí? Ya, son varias cosas. Uno son ya identificar los datos de entrada, después de eso, y ya les mencioné que asociado a esto es explicar, ¿no? Cómo se va a obtener. Ya, otro punto que se debe incluir en la metodología son los pasos de la metodología, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, para el desempeño de las líneas frente a descargas atmosféricas, primero, ¿qué tendría que hacer? Paso uno podría ser caracterizar la actividad atmosférica en la zona de interés, ¿no? Eso de ahí, ¿cómo caracterizo? En base a datos, ¿no? De densidad de descargas, de nivel isocerámico, entre otros. Ya dependiendo qué datos tengo, yo diré, ¿no? Tengo que ir pensando más o menos un poco en mi caso de estudio. No escribir directamente aquí en la metodología, no colocar de manera directa que lo voy a aplicar a tal lugar, no, sino de manera un poco más general, ¿no? En una zona, no sé, alpandina, algo por ese estilo, pero no directamente decir, ¿no? En tal lugar, ¿ya? Hay otra sección donde uno se da detalle de eso. Aquí no sé, algunos lo hacen, no voy a negarlo, como digo, ¿no? Hay algunos que sí colocan, pero tampoco no demasiada información, ¿no? Así bien breve, ¿no? Eh, eh, esta metodología se va a querer aplicar en la ciudad tal, ¿no? Y para esta ciudad, digamos, los datos de entrada de densidad atmosférica se encuentran en la estación tal. Va un poco más dirigido, ¿no? Bueno, hay autores que lo hacen de esa manera. Por mi parte, no voy mucho por ese lado, ¿no? Trato de hacerlo de manera un poco general para que en el futuro alguien que lea lo que he escrito pueda replicarlo, ¿no? O sea, como está de manera general, él va a decir, yo quiero hacer ese tipo de cálculo que ha propuesto ese autor en ese trabajo. Leo su metodología y como la metodología está de manera general, entonces él va a decir, ah, ya, este dato lo voy a buscar, pero para mi zona de interés, ¿no? Y así, no le estoy confundiendo yo, o sea, o poniendo restricciones de que solamente funciona para la zona de estudio que yo quiero. Ya, los pasos de la metodología, digamos, ya, entonces decía, ¿no? El primer paso podría ser entonces caracterizar la actividad atmosférica en la zona de estudio, ¿no? Paso dos, ¿qué podría ser? Modelar, ¿no? Modelar la línea eléctrica, ¿no? Paso tres, ya tienen que ir pensando, ¿no? En base a lo que han leído,
Tienen que ir pensando qué otros cálculos se requieren, qué otros cálculos se necesitan hacer para yo, por ejemplo, analizar el desempeño de las líneas eléctricas ante descargas atmosféricas, ¿no? Entonces, esos son los pasos. Ahora, más o menos les voy adelantando. De algún modo es relativamente fácil identificar los pasos, porque estos pasos llegan a ser los objetivos específicos que uno se plantea en la introducción, ¿no? Recuerdan que teníamos objetivo general y objetivos específicos. Entonces, esos objetivos específicos, uno lo escribe de otra manera, digamos, parafrasea, y vienen a ser los pasos, ¿no? Obviamente en la introducción yo solamente decía, ¿no? Voy a hacer esto, con verbo infinitivo, ¿recuerdan? Aquí lo vuelvo a indicar con otras palabras, pero no me quedo ahí, sino que ahora tengo que dar detalles, ¿no? ¿Cómo es que voy a realizar cómo es que voy a, digamos, alcanzar ese objetivo específico, ¿no? Modelar la red, por ejemplo. Tengo que explicar ahí todo lo que se tiene que hacer para modelar la red, ¿no? Simular flujos de potencia, explicar ahí, ¿no? Si es que utilizan software, obviamente no van a hacer un testamento, ¿no? En esa parte, dirán simplemente para simular flujos de potencia se usará el software tal, ¿no? Este software se basa en el método de tal y con eso es suficiente. No hay que agregar más, ¿no? Si van a hacer su propio código, tal vez valdría la pena detallar más, ¿no? También se incluyen los métodos empleados. Por ejemplo, recuerdan que en el artículo de ayer leíamos métodos o técnicas, ¿no? El autor del día de ayer que estábamos revisando empleaba, por ejemplo, ¿no? Que era Monte Carlo. Tal vez ustedes empleen o no empleen, lo que vayan a emplear también tienen que indicar, ¿no? Y aquí incluso está faltando, ¿no? Métodos y herramientas computacionales empleadas, ¿ya? Métodos y herramientas computacionales empleadas. Herramientas computacionales puede ser desde un programa de cálculo que puedes hacer de tú mismo usando ya sea, no sé, pues, desde Excel hasta pasando por un lenguaje de programación o un software comercial, ¿no? Un software libre o un software comercial. ¿Ya? Esas son las herramientas computacionales. Por ejemplo, ¿no? El OpenDSS es para simular flujos de potencia en redes de distribución. Es un software libre, ¿no? Si es que en caso yo voy a hacer alguna investigación que dentro de la investigación se necesite simular flujos de potencia en redes de distribución, entonces él va a ser candidato a ser mi herramienta computacional, ¿no? Para lo que es desempeño de líneas frente a descargas atmosféricas, típicamente se utiliza como software libre el ATP Draw, ¿no? Entonces, ese sería el software, ¿no? Si quiero dimensionar una planta fotovoltaica, o sea, solamente dimensionar, ¿no? Tamaños, características, no el impacto, solamente dimensionar. Podría utilizar software comercial como el PVSys, que ya lo habrán escuchado, ¿no? Pero también hay software libre, como es ¿cómo se llama? System Advisor Model, SAM, de NRL. Ya, entonces, eso de ahí ustedes se van a ir dando cuenta. No es obligatorio que sea un software, puede ser un programa propio de ustedes en algún lenguaje de programación también, ¿no? Entonces ahí indicarán ustedes, ¿no? Se va a implementar un script el cual desarrollará el siguiente algoritmo, cosas de ese tipo. También se tiene que indicar el producto final de la metodología, ¿no? O sea, ¿cuál es la salida? Recuerdan que el día de ayer se mostró, el autor utiliza un flujograma, ¿no? Un diagrama de flujo. Ustedes van a tener que incluir algo similar. Eso de ahí va a ser motivo de otra exposición. El día de hoy
solamente nos vamos a concentrar, ustedes se van a poner a trabajar en la parte de los datos de entrada y los pasos de la metodología, ¿no? Repitiendo nuevamente, datos de entrada, identificación de los datos de entrada, no termina solamente en decir estos son mis datos, sino en la secuencia explicar cómo es que voy a conseguir esos datos, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar ese tipo de datos que yo necesito para mi metodología? Y los pasos de la metodología están relacionados íntimamente con los objetivos específicos que me planteé en la introducción, ¿no? Ya. Bueno, esos son los objetivos de hoy, ¿no? Bueno, eso es lo que se busca hoy, ¿no? Que tengan un panorama general de lo que es el desarrollo metodológico y de manera particular que se centren en los datos de entrada y los pasos de la metodología. Ya. Aquí recalcando nuevamente, ¿no? De preferencia, es mi sugerencia, ¿no? Hay que redactar lo más general posible. O sea, no tratar de meter, de particularizar para el caso de estudio. Tal vez, no sé, lo quieres aplicar a la región, a un departamento de Puno, o no sé, ¿no? A una red eléctrica que está en Junín, no sé. No sé, al generador de una central hidroeléctrica, no sé, de Santiago Antunes de Mayol. No sé, yo te recomendaría que no particularices aquí. Yo sé que lo vas a aplicar ahí, o sea, no te desesperes. Va a haber espacio para que tú te explayes en ese punto y presentes la información para ese caso de estudio en particular. Pero aquí hay que tratar de hacer de manera general, ¿no? Digamos, necesito irradiancia solar. Bueno, digo, ¿de dónde se puede conseguir, no? Esos datos. No voy a decir, ya sé que lo voy a aplicar tal vez en Arequipa, pero no me voy a poner a hablar ahí de Arequipa todavía. ¿Ya? Eh, evitar mezclar acá, ¿no? Acá se enfatiza nuevamente. Eso es lo que estaba hablando. Evitar mezclar el desarrollo de la metodología con el caso de estudio particular que será utilizado para fines de demostración, aplicación de la metodología desarrollada. O sea, estás haciendo algo, un algoritmo de control, digamos, para un generador, ¿no? Para el generador, digamos, tu objetivo, digamos, al final lo quieres aplicar al generador de Mantaro, digamos. Ya, no indiques acá que es Mantaro, pues, ¿no? Solamente dices para un generador, de manera, digamos, de manera amplia, ¿no? Ya eso se podrá aplicar a muchos generadores, ¿no? Ya. Aquí, no en tanto, digamos, no obstante, escribimos lo más general que se pueda, no hay que perder de vista el objetivo del tema de investigación. Esto de aquí es vital a lo largo de todas las secciones que se escriben en el proyecto y en cualquier trabajo científico, es no perder de vista esto. ¿Ya? Siempre que uno va escribiendo, en su mente, no olvidar cuál es mi objetivo principal, a dónde quiero llegar, para qué, por qué es importante eso. Porque la información que yo vaya a mostrar a lo largo de todo el documento siempre tiene que girar alrededor de ese objetivo principal. O sea, debo presentar información que esté relacionada directamente con eso, que me ayude a sustentar alguna fórmula, algo, para poder yo alcanzar mi objetivo general. O sea, tiene que estar relacionado la información al objetivo general. No es simplemente llenar por llenar y a veces se coloca información que no tiene nada que ver con el objetivo que uno se ha planteado, ¿no? Uno escribió el objetivo general allá en la introducción y luego uno lee el resumen, en el resumen dice otra cosa, que él quería hacer otra cosa. Lee la metodología, en la metodología dice otra cosa o dice muchas cosas que al final no se sabe qué cosa es lo que quiere hacer
digamos, el autor, el investigador que está proponiendo algo, ¿no? Entonces, por eso es bueno no perder de vista ese objetivo para luego escribir siempre alrededor de eso en todas las secciones de su proyecto o artículo que vayan a hacer, ¿no? Ya, bien, eh, a ver un poco para motivarlos también. Hay, hay algunos congresos, ¿no? Entonces, si es que alguno de los grupos, en otros, el próximo semestre tal vez lo va a plantear así, como usted ya empecé, digamos, ya no podría, porque tal vez le va a ganar el tiempo, ¿no? Se obliga, ¿no? Es obligatorio que al final del curso el grupo tenga un artículo escrito, ¿no? Si no reprueba. Debe presentar en alguna conferencia, ¿no? Si no reprueba. Ya en este caso, no vamos a hacerlo de esa manera tanto, sino que eh, a los que puedan concluir, ¿no? Digamos, todo el desarrollo de la metodología, resultados, terminen y puedan colocar toda esa información en formato de artículo, el primero que les había mostrado cuando empezamos la clase, y, y se presente, se someta, no sé, ya tiene ya asegurado, pues, dependiendo de la calidad, pues tampoco no vaya a ser que lo vayan a colocar como ¿no? De 16 para arriba, pues dependiendo de la calidad en promedio, ¿ya? Pero ya depende de ustedes. ¿Cuánto empeño le pongan? Ya, bueno. Ya, entonces vamos a un ejemplo, ¿no? Porque a veces cuando se habla así de manera muy teórica, es un poco complicado, digamos, absorber lo que en realidad se quiere decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que deseamos hacer esto, ¿no? No es innovador, pero para fines de ejemplo nos va a servir este tema, ¿no? Digamos que yo quiero determinar la producción de energía de un generador fotovoltaico residencial, ¿no? Entonces, viendo los puntos que queremos en esta sesión, que son los datos de entrada y los pasos, ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo? Entonces, sería, ¿no? Si yo quiero saber cuánto va a generar ese sistema fotovoltaico, primero debo yo de tener un esquema general, un panorama general, conocimiento de qué factores influyen en la generación fotovoltaica, ¿no? Entonces, como se habla de generación fotovoltaica, eh, es- eso depende de un sistema fotovoltaico, y un sistema fotovoltaico o generador fotovoltaico está constituido de diferentes elementos, como son el inversor, los propios paneles fotovoltaicos. Son esos dos elementos. ¿Qué más? Por el principio, digamos, físico, la naturaleza de cómo es el proceso de conversión, sabemos que la fuente de energía es el sol, ¿no? Entonces, más o menos ya me voy dando cuenta de cuáles van a ser mis datos de entrada, ¿no? Eh, en un primer momento, tal vez cuando no hay mucho conocimiento, uno puede decir, solamente depende del sol, ¿no? Del nivel de irradiancia solar. Primero habla de sol porque no tiene todavía conocimientos técnicos, luego se da cuenta que no es el término adecuado, sino que el término correcto es nivel de irradiancia solar, ¿no? O nivel de irradiación solar, que es otro concepto, pero ambos se pueden utilizar. Eh, Aparte de eso, cuando uno ya se pone a investigar más, se da cuenta que no es solamente eso. O sea, este panel tiene una eficiencia de conversión, pero esa eficiencia de conversión está dado para ciertas condiciones de laboratorio en las cuales han sido fabricados, ¿no? Pero cuando están en operación, ellos van a estar en un ambiente diferente al del laboratorio,
lo que se espera es que esa eficiencia varíe, ¿no? Se han hecho pruebas, todo, testes, uno tiene que leer para enterarse de eso, ¿no? Y se ha descubierto que, por ejemplo, la temperatura a la cual se encuentran los paneles eh, afecta eh, cuánta energía, cuánta potencia, cuánta corriente directa se produce aquí, ¿no? En corriente continua, ¿ya? Entonces, ya no es solamente entonces el nivel de irradiancia solar, sino la temperatura en el panel. Pero ¿cómo obtengo la temperatura en el panel? Está complicado eso de ahí, ¿no? No es trivial. Eh, pero lo que sí sabemos es que de todas maneras la temperatura en el panel va a depender de la temperatura ambiente, ¿no? Obviamente estará a mayor temperatura porque se está ocurriendo un fenómeno aquí de conversión de energía, ¿no? Y de todas formas tiene que haber disipación, efecto Joule por alguna parte, ¿no? Entonces se va a calentar más, va a estar a una mayor temperatura de lo que está aquí. Entonces ahí uno ya se va dando cuenta, necesito temperatura ambiente, necesito nivel de irradiancia solar como datos de entrada. Ahora, también necesitaría saber cuál es la eficiencia de conversión a condiciones estándar, ¿no? ¿No? Y a ese valor aplicarle algunos factores de reducción por causa de esta temperatura. E incluso también esa eficiencia, lo más probable es que dependa del nivel de irradiancia solar, ¿no? Porque cuando ellos han medido, digamos, su eficiencia de 17%, lo han hecho a condiciones estándar en el laboratorio, asumiendo que hay 1000 watts metro cuadrado, 1000 watts por metro cuadrado de irradiancia solar, lo cual no necesariamente es cierto cuando esto va a ser instalado. ¿Ya? Entonces necesito una ecuación que me pueda determinar cuál es la eficiencia de conversión en función de estos valores de aquí de entrada, ¿no? Por ejemplo, ahí ya estoy descubriendo uno de los pasos, ¿no? Calcular la eficiencia de conversión del panel en el panel, ¿no? Ya estoy descubriendo un paso, ya identifiqué algunos datos y estoy dándome cuenta también de qué cosa tendría que hacer con esos datos, ¿no? Ya tengo la potencia directa, la potencia en corriente continua. Eh, va a pasar por el inversor, que va a transformar en corriente alterna. Este también tiene una eficiencia de conversión, ¿no? Y su desempeño también depende de cuánto le llega aquí. O sea, yo lo compro esto de un tamaño que normalmente, de una potencia que normalmente es similar a este de aquí, pero dependiendo de si es que le viene en ese valor nominal o más arriba y más abajo, su eficiencia va a variar. ¿Ya? Si le viene su nominal, me dará la eficiencia que indica pues en su placa, ¿no? Si no, me va a dar otro valor. Entonces también necesito eh, tal vez calcular, ¿no? Eh, ¿Cuál es la producción aquí en función de esta potencia? ¿Ya? Eh, si es que no llego a encontrar, tal vez puedo hacer simplificaciones y asumir que no depende, ¿no? Que la eficiencia estándar de fábrica es la misma para cualquier nivel de potencia, ¿no? Lo cual es algo irreal, pero podría ser una simplificación caso no tenga datos, ¿no? Caso no tenga, o sea, hago el comentario, ¿no? En la práctica, esto sí depende del nivel de entrada de potencia. Sin embargo, por falta de información en esta metodología, se va a asumir o porque, digamos, el efecto del nivel de potencia en relación a la eficiencia digamos, despreciable. Estoy, digamos, dando ejemplo, no estoy diciendo que eso sea verdad. Eh, Se considerará como que es independiente y punto, ¿no? Paso. No, así, dependiendo de si es que vas a tener o no vas a tener los datos, tienes que hacer debidas justificaciones
¿ya? A la hora que vas escribiendo tu metodología. Obviamente no vas a esconder información. O sea, porque no tienes, no vas a decir que no depende. Sabiendo que depende, no vas a decir que no depende. Si no dices depende, pero, ¿no? No dispongo de los datos, ¿no? Se escribe de manera impersonal, ¿no? Eh, esta información es de difícil acceso, cosas de ese tipo, ¿no? Si fuera el caso para su investigación. Ya, y por lo tanto se hace esta consideración, ¿no? Ya, de esa forma. Ya, y ahí tengo la potencia de salida, ¿no? Ya. Entonces, aquí dice, ¿no? Intensidad de la radiación solar y la temperatura. ¿De qué más depende? La generación fotovoltaica, aparte de eso, también depende de la orientación. Los datos que a nosotros nos dan de irradiación solar, o lo que normalmente encontramos, se asume que, digamos, están de manera perpendicular, ¿no? Se asume. Cuando lo han medido, están asumiendo que están cayendo en un área de forma perpendicular. Pero estos paneles no están instalados de manera, digamos, horizontal para que la, irradian, la irradiación solar le caiga de manera perpendicular, sino que normalmente están con un ángulo de inclinación, ¿no? Dependiendo de ese ángulo de inclinación, durante el día van a tener una determinada exposición al sol, ¿no? Para otro ángulo será otra exposición al sol. Entonces depende también, ¿no? Parámetros del modelo del inversor, ya lo mencioné, y pérdidas de energía en el sistema. Obviamente, como cualquier sistema, la energía se está transportando entre los diferentes componentes del sistema fotovoltaico y van a haber pérdidas propias pues asociadas, ¿no? A este sistema. También tendría que tener en cuenta eso para poder hacer una mejor estimativa de cuánto va a ser producido de energía a la salida, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? ¿Cuál es mi salida? Entonces, la potencia, ¿no? En corriente alterna, aquí, ¿no? Y aquí están mis entradas. Ya. De esa forma, más o menos, es como se identifica, ¿ya? Y cómo, tanto los datos de entrada como los pasos o los cálculos que uno tiene que hacer, ¿no? Obviamente esos pasos se supone que uno ya se ha dado cuenta de algún modo y lo has colocado como objetivos específicos allá en la introducción. Ya. Ahora vamos al segundo punto, definición de los pasos de la metodología. Ya, entonces, en algunos casos, los datos de entrada también se colocan como pasos. No es obligatorio, no es común, pero puede pasar. En este caso se ha puesto de esa manera. Determinar el nivel de irradiancia solar, dice. Entonces, acá él está explicando cómo es que va a obtener, ¿no? A partir de históricos. La orientación e inclinación de los paneles fotovoltaicos. Acá tal vez se tendría que hacer alguna asunción, ¿no? Y dependiendo de dónde vas a instalar. Si es uno solo, entonces de alguna manera ya un único sistema fotovoltaico, de alguna manera ya vas a saber con qué ángulo es mejor instalarlo, ¿no? Pondrás la información ahí de otros trabajos que han determinado que, por ejemplo, lo normal es que él se instale en función a la latitud, ¿no? El ángulo de inclinación. Ya, hay otros autores que han encontrado que no, que es el valor de la latitud más menos un valor ahí, ¿no? Habría que investigar, ¿no? Estimar las diferentes pérdidas asociadas en el sistema. Calcular la energía producida por el generador fotovoltaico, ¿no? Sin perder de vista que yo quiero obtener este producto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay algunas ecuaciones, ¿no? Eh, eh, que dependen de la irradiancia solar, de la temperatura ambiente, y en función a eso me entregan algunos valores de conversión, ¿no? Acá de eficiencia. Esto de aquí es como una eficiencia, que depende de TM y de TM0, ¿no? Que se encuentran aquí.
Ya, entonces, otro punto, otra característica de la metodología es que dentro de la metodología se presentan las ecuaciones. Toda la parte matemática la van a colocar en esta sección, ¿ya? Eh, ya en las otras secciones, como se habrán dado cuenta, no van, ¿no? Es pura letra. En la siguiente sección, que va a ser de resultados, no van ecuaciones, van números que muestran los resultados, pero no ecuaciones. Las ecuaciones se colocan aquí, en la metodología, ¿ya? Bien, bien, es eso. Ya, esa es la forma como es que se debe de hacer. Voy a mostrarles acá un ejemplo, un artículo, digamos. A ver, déjenme ver, más o menos para que tengan como guía, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Mm, mm, a ver, me parece que aquí está de manera ordenada. Ya, ya miren, acá está. Por ejemplo, acá empieza la metodología. La metodología, en algunas revistas te piden que obligatoriamente coloques acá metodología. Eh, bueno, si te obligan, lo pones, ¿no? Otros suelen poner como un título. En este caso, se ha puesto como un título. O sea, un título relacionado al tema, ¿no? El tema era de qué? Análisis estocástico de hosting capacity, ¿no? Redes de baja tensión con generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, el objetivo era determinar esa capacidad de alojamiento de manera estocástica. Entonces se creyó conveniente colocar como título en la metodología estimación del hosting capacity, ¿no? Bueno, ya acá. Eh, siempre es bueno que inicien con un párrafo donde reafirmen nuevamente cuál es el objetivo. Ya sé que por acá lo han indicado, ya sé que acá también está indicado y ya sabemos que acá también de alguna forma se indica qué cosa es lo que se quiere hacer, ¿no? Pero siempre es bueno recalcarlo cada momento. Acá nuevamente se recalca. La metodología propuesta tiene por objetivo estimar la capacidad de alojamiento fotovoltaico. Acá no dice, porque ya es un término, digamos, para este contexto de aquí, ya se asume que es para generadores fotovoltaicos, ¿no? En redes de baja tensión, acá complementa, ¿no? Con sistemas fotovoltaicos y sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, lo está recalcando nuevamente, ¿no? Eh, Acá un poco indicas, ¿no? ¿Qué es útil, no? Con este método propuesto, las concesionarias pueden entender de mejor manera cómo los sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento de energía modifican la capacidad de alojamiento en las redes de baja tensión. El método propuesto toma en cuenta la naturaleza estocástica de la integración de los sistemas fotovoltaicos y los sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento de energía en redes de baja tensión. Datos de entrada. Los datos de entrada son, acá se indican, mira, el número de consumidores conectados a la red de baja tensión, el nivel de penetración fotovoltaica, la capacidad de los sistemas fotovoltaicos comúnmente instalados en el área donde se encuentra la red en análisis, el nivel de penetración de los sistemas fotovoltaicos que tienen sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué más dice? La definición de qué es un sistema fotovoltaico y un sistema fotovoltaico con sistema de almacenamiento de energía se explican en la sección 2B y C respectivamente. Ya, cuando a veces
uno está usando algunos términos que no pueden ser muy comunes, es bueno explicarlos. Entonces, acá explica, ¿no? Ya, ahí está, mira, por partes, ¿no? Ya. Entonces, en este caso de aquí, no ha dado mucho, no se ha explicado mucho los datos de entrada, ¿no? Se ha ido directo. Me parece que lo está haciendo de manera junta, o sea, él va a explicar los pasos y aparte va a decir cómo calcular, ¿no? Eso de ahí. Acá, por ejemplo, un dato de entrada, ¿cuál era? Era el nivel de penetración de los sistemas fotovoltaicos. Y acá va a haber un subtítulo de cómo ocurre la adopción, o sea, la inserción de los sistemas fotovoltaicos. Acá va a explicar. Entonces, de alguna forma está relacionado, ¿no? De esta sección yo voy a explicar cómo voy a obtener este dato, ¿no? Acá hay otro. Adopción de los sistemas fotovoltaicos con generadores, con sistemas de almacenamiento de energía, que también era otro de los datos, ¿no? Que se necesitaba. Y también lo voy a explicar aquí, ¿no? Cómo es que se va a calcular. También aquí habla de la penetración fotovoltaica. Aquí también está hablando, ¿no? Está mostrando un esquema. Acá, mira, la parte de cómo calculo el hosting capacity. Ahí están las ecuaciones, ¿no? Ya, el algoritmo, ¿qué algoritmo voy a utilizar? Ahí estoy colocando, ¿no? Este es el primer algoritmo, segundo, tercero, toda la matemática se coloca aquí. ¿Ya? Y luego recién viene tu caso de estudio, pero eso ya es motivo de otras exposiciones, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Y siguiente. Ya, miren, acá está método, acá está metodología propuesta, o metodología podría haber sido simplemente, ¿no? La metodología propuesta, en este caso, ¿no? El título era estimación es, eh, espacial del potencial fotovoltaico considerando efectos de sombras, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Presentar una metodología para estimar el potencial fotovoltaico, la distribución espacial del potencial fotovoltaico considerando los efectos de sombra causados por edificaciones altas. ¿Te das cuenta? Mira, acá habla lo mismo que habla acá, con otras palabras, un poco más detallado. Eso de ahí se repite nuevamente en el último párrafo final de la introducción. Este trabajo presenta una metodología para estimar el potencial fotovoltaico para áreas urbanas con edificaciones altas. Nuevamente, está hablando de lo mismo, ¿no? Tengan en cuenta eso, el título, el objetivo que se coloca acá. Luego que uno hace la revisión literaria, tenemos que hacer un párrafo de síntesis, donde vamos a criticar de manera general todos los trabajos y luego decir, en este trabajo se va a hacer esto. ¿Ya? Ahí viene. Entonces acá nuevamente, acá en la metodología nuevamente reafirmo. O sea, tienes que reafirmar a cada momento. ¿Por qué? Porque como te digo, normalmente el autor no va a leer en este orden, porque se va a perder. El lector no va a leer en este orden, va a leer título, resumen. Entonces, lee esto y ya tiene la idea clara de lo que quieres hacer. Luego se va acá a las conclusiones. De algún modo también nuevamente le recalcas, ¿no? Que buscaste hacer eso. Luego va a ir a tu introducción y cuando lo lea tal vez se pueda perder, ¿no? ¿Qué cosa quería hacer? Y acá lo va a encontrar nuevamente. Luego, si es que se anima y lee tu metodología, también se puede olvidar y nuevamente le recalcas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres hacer? Ya. Después los datos de entrada. Datos de entrada. Acá dice, los datos de entrada son el nivel de irradiancia solar, el área
utilizable para instalación de los paneles fotovoltaicos, la eficiencia de conversión de los sistemas fotovoltaicos. El enfoque también incluye factores de reducción debido a efectos de sombras. Y acaba de explicar, ¿no? Cómo obtiene él la irradiancia solar. De explicar, va a dar datos, dónde se puede conseguir. Acá dice, no, mira, por ejemplo, acá dice, eh, los sistemas fotovoltaicos convierten la energía solar en electricidad, ¿no? Las fuentes de datos solares están disponibles para la mayoría de los países. Por ejemplo, fuentes solares para Estados Unidos y Centroamérica están disponibles en esta referencia. Y así, ¿no? Te va a dar los datos solares, como por ejemplo la irradiancia solar, se obtiene de imágenes satélite o estaciones de climatológicas. Los datos solares están disponibles en la mayoría de software comerciales que se usan para evaluar el desempeño de sistemas fotovoltaicos, como por ejemplo el software PVSys. ¿Te das cuenta cómo yo he dado información de cómo se podría conseguir esos datos? O sea, si otra persona dice, yo también quiero hacer esto, donde yo vivo, en el país donde yo vivo, él ya va a saber dónde más o menos puede buscar información, ¿no? Tal vez acá, en esa referencia, le encuentre también para su zona, ¿no? Aunque acá se indica para Estados Unidos, pero también dice Centroamérica, ¿no? Entonces tal vez vive en Honduras, vive en México, y podría encontrar también en esa referencia sus datos, ¿no? Para donde él quiera analizar. Ya, de esa forma. Ya, y aquí se describen los otros datos. ¿Cómo calculo el área utilizable, la eficiencia, el efecto de las sombras? Y acá, por ejemplo, ya viene ya cómo voy a calcular, ¿no? El potencial. Acá hay un flujograma. Eso también ustedes van a tener que incluir las próximas sesiones. Un flujograma que resume paso 1, paso 2, paso 3, para obtener el producto final, que es el objetivo general, ¿no? De su trabajo, ¿no? De esa forma, ¿no? ¿Qué herramientas están utilizando en cada paso? Aquí de manera resumida incluir, ¿no? Ya. Entonces, ese es más o menos lo que van a tener que incluir en la metodología, ¿no? Ahora se van a centrar en la identificación de los datos de entrada, en explicar cómo se va a obtener esos datos de entrada, dónde se puede obtener, y en indicar los pasos de la metodología propuesta, o sea, qué cálculos se van a realizar, ¿no? Los pasos están relacionados con los objetivos específicos. Ya. Bien. Ya, me parece que se ha dado información suficiente para que puedan desarrollar. Eh, Voy a crear nuevamente los grupos y se unen de acuerdo a su grupo, ¿ya? Voy a habilitar también la opción para que puedan compartir y puedan trabajar de mejor manera. Y yo voy a entrar, voy a continuar con la revisión con algunos grupos que todavía faltan, ¿ya? Y el resto sigue trabajando. Nuevamente, recomendación, no lo dejen para el último. Se nota claramente cuando algo ha sido escrito de última hora, y la próxima revisión, como ya lo había dicho, voy a ser más estricto, ¿no? O sea, si el trabajo amerita una nota de 4, 3, 5, 6, voy a poner esa nota, ¿ya? Y si el trabajo está muy bien, obviamente le pondré 15, 16, ¿no? De acuerdo a la calidad con la que es el trabajo, ¿no? Son dos integrantes por grupo, ¿no? Deberían poder presentar, digamos, trabajo de buena calidad, ¿no? Ya. Ya pueden unirse, ya está habilitado ya.
Hola Michael, ¿qué tal? ¿En qué estás? ¿Estás volando también en laboratorio? ¿No has avanzado nada? Ah, Insta también, ¿no? Oye, ¿verdad? ¿Tú qué has hecho, ah? Ese de mesa redonda, ¿no? Uy, ¿verdad? Ese también. Me olvidé de eso. Qué terrible. Bueno, pues ya hay que avanzar ya. ¿Qué tal? ¿Qué tienes para el PFC? ¿Qué? ¿Cómo te va a aburrir el profesor? Si es divertido. ¿Qué ha dicho? No sé, ¿ah? Bueno, dijo que... de lo que hicimos ayer. Lo que dejó ayer. Que sigamos haciendo lo que dejó ayer. Ya, ¿pero qué dejó ayer? Colabora, pues Michael, puras entras a clases. No estoy igual. Ya, pero por lo menos hay que mejorar lo que teníamos, ¿no? Porque estaba todo mal, al parecer. A ver, comparte el último que mandamos en Word, claro, ¿no? No, yo no en Word, o sin Word. No, eso yo no envié o sí envié. Ni siquiera sé qué es eso. Eso no era Word. O si era Word. Ese que está en formato IEEE. No, el que revisó el profe no estaba en formato IEEE, era para rellenar nomás. Todo, pues ya, el documento. Pero, entonces la referencia nomás. Oye, ayúdame en Insta, pues, Michael, pásame tu planchita. Entonces, ¿es eso de, o no? De mesa cuadrada, ¿no? La circular. Ay, los más trabajadores, pues, del código. Gonzalo, Vilkis, los más chamba. Nada, Gonzalo es bien vago. Sí, ya nos repartimos ya. Pero estamos volando porque... Ya, a ver. Tenía que entrar a la clase, proyecto fin de carrera y la última traída que enviamos. 17 grabación, tarea, objetivos, creo que es esta. A ver, ¿lo estás viendo o no lo estás viendo? ¿Qué?
Ni yo lo puedo ver. No, sí, pero... Oye, ¿verdad? El profe nos mandó lo corregido, no nos mandó, ¿no? Oye, ¿qué hablas? ¿Qué tal si el profe entra justo, o sea, como ayer, como ayer? Ahorita va a entrar el profe y te va a jalar en una. Sí, pues bueno que yo estaba hablando de... Bueno, estábamos hablando de cosas suavecitas nomás. Yo grabé. Aunque no grabé todo, pero bueno, grabé una parte. A ver. Ay, pero no entra esa cosa, no entra, oye, qué raro. No quiere cargar. ¿Es que esa tarea que subí? A ver, Gastelú. Objetivos. Amaralina. No. Mm, ¿10 de mayo será? ¿O el 13 de mayo? El 13 de mayo, pues, la Virgen María. Documento modificado. ¿Qué es esto, por Dios? No entiendo nada de lo que hace el profe. A ver, ya saben, ya sí entiendo, o no entiendo. No sé, ¿ah? No sé ni siquiera cuándo fue la última tarea que envié. Revisión ampliada, publicado ayer, objetivos, proyección de investigación. ¿Qué es esto? No. Ah, ya, pero debe estar por aquí, ¿no? En mis documentos. Informe final corregido, no, eso es de Cáceres. Ah, no sé dónde está. Oye, agüita. Quizá lo dejé aquí. Ah, ya, objetivos generales. ¿Aruf? Ah, ya, verdad que ayer fui con mi tupper para hacer doble y no hubo doble. No, ayer tenía, pues, me he metido esto de zampoñas, como no me llamaron las del voluntariado, ya algo tengo que hacer, pues, me metí a zampoñas uni. No, pues, así que ya estoy como sea en cualquier actividad ya. Ya me apuntaron 2 horitas. Eso que estuve media hora nomás. Ya estábamos, pues ya. Sino que yo llegué cuando terminé mi clase a las 6, pues, de PFC, después de que nos dieron nuestras notitas, sí, el profe ahí no sé, nos criticó así bien feo. Estaba bajoneado, ya me fui lentito nomás a las zampoñas. Sí, ahí con la cabeza abajo. Ya había venido ya la semana anterior para preguntar cómo era. Ah, me dijeron el martes y ya me metí nomás, pues. Ahí tienen sus zampoñitas. Ah, no importa el cabobito. No, mentira, no. Sí, había alcoholcito había. Ya algo es algo, pues, ya qué se va a hacer. Yo llevé mi quena, pero no quena, pues. Tocan zampoña nomás. Ah, sí, pero no querían, pues. No en PDF, güey, no encuentro el archivo, güey. ¿No te lo mandé? No te lo mandé, ¿no? No lo he pedido, pues, Michael. No lo encuentro. Ya prácticamente desapareció. El que tiene el profesor es el único que existe. Ahí ya, grupo 11, PFC. Ya acá está. Tú me lo mandaste como con nombre Grupo 11 PFC.
¿Qué? Pero este creo que es el que tú me mandaste nomás, no tiene corrección ni nada, o quizás sí, ahora vamos a ver. ¿Cómo será? Estoy buscando el de el que corregí, pues. Ah, ya, sí, sí, acá está. Sí, sí, voy a compartir, ya está, a ver cómo es esto. Objetivos, compartir. Sí, lo había dejado, no me he acordado. Y la llave se me perdió encima. Por eso no lo podía sacar. Ya, entonces no era implementación. Ah, sí, pues voy a sacar la zampoñita. Estoy aquí con mi zampoñita. Ese es zampoña. No, mi hermano tenía, me prestó. ¿Qué? Se detuvo la función de compartir pantalla. ¿Por qué? ¿Qué fue? Toqué la zampoña y me dijo, oye, creo que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Mejor deja de solito se dejó de compartir esto. Y ahora sí. Ah, ya, me escuchas entrecortado, creo, ¿no? Ah, ya sí, sí, es mi internet, porque yo también te escucho así medio feo. O será tu internet. Ah, ya, entonces debe ser el mío. Ya, ¿qué tal? ¿Ahora me escuchas bien? Ya. Ya, pues esto es lo que tenemos que configurar ya. Ya no era implementación, ¿no? Era, mm, era validación, evaluación. Ah, por aquí tengo el fideo. A ver, ¿hoy qué día es? Lunes, ¿no? Ah, ya, entonces ayer fue sábado. Ya, acá está la clase, justo la encontré. Sigue siendo ¿Qué tal? ¿Escuchas al profe? una opción que el presente documento se estudiará. Ah, pero no ves, ¿no? Porque creo que solo estoy compartiendo el Word. Eh, A ver, voy a Normalmente compartir se coloca de la pantalla. siguiente manera, ¿no? En el presente trabajo, o en este trabajo, en este proyecto. Pantalla, En este compartir. proyecto Ya, hasta ahora sí lo puedes ver, ¿no? de investigación. Ya, entonces acá dijo que le cambiamos por evaluación. Se tiene que estar relacionado al título, ¿no? Que puesto la evaluación, ¿verdad? Que estaba acá. Por las críticas. Ah, ya, sí, pues las críticas estaban pero terribles. Parece que nos habíamos dormido toda la clase. Ah, tú te habrás dormido. Ah, bueno, yo no me dormí, pero tampoco estaba muy atento, ¿no? Estaba viendo al fondo del sitio. Ah, mi celular, pues. Ya, pues entonces tú ve editándolo, pues te voy a pasar el archivo ya. Te digo más o menos qué es lo que el profe dijo. A ver, te voy a pasar el archivo. ¿Dónde está esta cocha? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Qué pacho, Yolanda. Ah, sí, pues ayer me fui a tocar la zampoñita y sí, estaba divertido. Estaba divertido tocar la zampoña. Ahora vamos a, ahora vamos a, estoy practicando pues en mi casa porque es mitad mitad, cada uno toca la mitad de la zampoña, ¿no ves que la zampoña tiene dos partes? Ya, pues cada uno tiene que tocar la mitad nomás de la zampoña. Claro, dos personas tocan una zampoña. Ya, pues, como te digo, se parte en dos pues la zampoña y cada uno toca una parte. ¿No es que la zampoña tiene dos partes? Ya, pues uno se lleva la parte de 6 tubos y el otro se lleva la parte de 7 tubos. Y tocan así, pues, coordinándose. Ya te mandé el documento.
Y ahora sí, edítalo. Uy, ¿te lo mandé a ti o te lo mandé? Ahí así es. Ah, con fotito nomás dice. Claro, al final todos nos tomamos foto en grupo y se lo manda a la profe, que es una profesora de Zampuño. Sí, Zampuñera es. Ya de edad, ya, pero no vino ayer. La semana pasada sí la vi. Sí, porque parece que no me van a llamar de laboratorio, pues. Mejor me la aseguro. Oye, pues revisa el documento que te mandé. Ni siquiera lo has visto. Colabora, pues, Michael, colabora. Ya, en vez de